días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. De nuevo contigo en esta nueva entrega de este curso de Excel para principiantes. Está contigo Juan Atsuara de Recetas de Marketing. Y vamos a ver lo que son las listas y vamos a ver lo que son las tablas dinámicas. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues para ello vamos a partir de una tabla que concretamente en este ejercicio sí que es importante que os bajéis lo que es el Excel antes para poder trabajar con él, porque ahí tenéis los datos. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que se nos pide. Concretamente, veis, ahí tenemos unas categorías profesionales, fechas de alta, el salario base, tenemos los pluses que la gente cobra, la retención practicada, la seguridad social y tenemos el salario líquido. Vamos a ver si es verdad. Entenderíamos que el salario base más los pluses menos la retención practicada y menos la seguridad social, efectivamente son los 785,89 euros, que es lo que cobra nuestro trabajador. Pues dicho esto, vamos a empezar a trabajar dentro de lo que son, vamos a ver lo que son las listas y luego en un segundo vídeo veremos lo que son las tablas dinámicas. Bueno, pues entonces, primero que nada, ¿qué funciona esto de lo que son las listas? Aquí tenemos trabajador, departamento, categoría profesional, fecha de alta, salario base, pluses, etc. Bueno, pues fíjate, aquí tendríamos varias características. La primera es ordenar. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, de menor a mayor, claro, por ejemplo, de mayor a menor, ¿ves? Nos haría lo que es, nos ordenaría las cosas de forma, pues prácticamente en función de lo que es, bueno, fijaros, nos lo ordena desde el sueldo hasta, coge como base la última columna. Yo te aconsejo siempre utilizar lo que es el orden personalizado. Y el orden personalizado, por ejemplo, nos diría trabajador, ¿ves? Valores de la celda, de la A a la Z, y esto podría ser un listado en el cual, por ejemplo, a la hora de preparar lo que son las nóminas, tendríamos lo que son, bueno, pues los nombres. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos los nombres de forma alfabética, viendo el departamento al que pertenecen, la categoría profesional, la fecha de alta, el salario base. ¿Para qué puede servir, por ejemplo, lo que es la lista? Pues, por ejemplo, en un momento determinado, imaginad que vamos a pagar la nómina, pues podemos hacer orden personalizado y a la hora de pagar, pues mira, salario líquido lo podemos hacer del menor al mayor. Y esto, por ejemplo, es una cosa que yo siempre he hecho, es decir, oye, pues a medida que tienes que pagar la nómina, pues oye, los que cobren más, que cobren al final. ¿Por qué? Porque pues imagínate que tienes, pues no sé, 10.000 euros o tienes, por ejemplo, pues 10.000 euros. Diríamos, oye, pues mira, vamos a ver a cuántos podemos dejar. Pues claro, vas bajando, ¿ves? Y entonces dirías, bueno, pues hasta que llegase a cero. Bueno, pues hasta aquí. Y entonces, por ejemplo, pues claro, ahí puedes coger y puedes pagar al mayor número de personas posibles. Entonces, bueno, es un criterio. Por ejemplo, te podría interesar lo que es las nóminas, ordenarlas de menor a mayor en función del líquido. Y por eso te quitas y pagas al máximo de trabajadores posibles. Los demás órdenes, hombre, aquí es que hemos puesto fechas de alta y los he puesto todos con fecha del 2022, pero bueno, si quisiéramos, por ejemplo, no sé, cosas de antigüedad, imagínate, pues podríamos ir a ordenar y filtrar, orden personalizado y cogeríamos lo que es la fecha de alta y podríamos hacer desde los más antiguos a los más recientes. Bueno, pues aquí los he puesto todos como el año 22, pero bueno, tenemos 1 de diciembre del 22 y el último que se ha incorporado es el 20 de diciembre del 22. De hecho, todavía no hemos llegado, pero bueno, los tenemos ahí simplemente como una práctica de Excel. Y a partir de aquí, ¿qué nos ocurre? Bueno, tenemos por una parte la ordenación. Y la ordenación veis que es fácil porque la tenemos aquí, donde tenemos el orden personalizado. Bueno, y aquí fíjate que tenemos que, pues por ejemplo, fecha de alta, depende de la característica y del formato que tenga esa celda, podremos hacerlo mejor o peor. De más antiguo a más reciente, ¿ves? Aquí tenemos, de los más recientes a los más antiguos. Por ejemplo, pues podríamos hacerlo al revés. Personalizado, pues mira, personalizado es el típico caso de que si por ejemplo cogemos los meses o cogemos los días y ordenamos alfabéticamente, luego ya no podemos volver atrás, porque claro, y entonces Excel te da la posibilidad
en determinados aspectos, por ejemplo, días o meses, de poder hacer lo que es la ordenación como toca. Bien, pues perfecto. Si ya tenemos esto claro, el segundo paso son lo que son los filtros. Y los filtros los tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, mira, cuando nosotros le damos a filtro, ¿veis? Automáticamente, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que podemos coger, ¿veis? Y entonces decimos, mira, por ejemplo, nos interesan solamente, es decir, una vez ya estamos aquí y tenemos la tabla filtrada, por ejemplo, podemos coger y decir, mira, a mí me interesan solamente la persona que trabaja en compras. Vamos a seleccionar todo y decimos, mira, contabilidad y tesorería. Me interesan las personas que trabajan en contabilidad y tesorería. ¿Veis? Y actualmente ya hemos sacado las personas que están dentro de ese departamento. ¿Podemos sacar otro filtro? Sí. Por ejemplo, podemos decir, mira, nos interesa saber, por ejemplo, los cobradores. ¿Ves? Estamos filtrando y aquí es importante que te des cuenta de que aquí los dígitos de las celdas quedan en un azul más o menos clarito. ¿Y eso para qué sirve? Eso lo que nos está diciendo es que esa tabla está filtrada. Si nosotros le damos a copiar y le damos a pegar, pongamos por caso aquí abajo, ¿ves? Nos va a quedar, pero ya nos queda sin filtros. Es decir, en algún vídeo anterior lo he hecho con valores, no es necesario, lo podemos hacer, ¿ves? Y entonces diríamos, bueno, a partir de aquí ya podríamos trabajar. Porque ya estando aquí podemos coger y decir, pues ¿cuánto cobran los cobradores de la empresa? Pues 1086. Hemos hecho una selección en base a unos filtros. Pero hay que tener claro que en esta primera tabla, claro, tenemos que saber qué filtros tenemos en marcha. Entonces aquí tenemos, ¿veis este simbolito que es como un embudo con un puntito? Eso quiere decir que esa está filtrada. Entonces decimos, mira, lo vamos a seleccionar todo, le vamos a dar a aceptar, ya nos abre, y la otra que es la categoría profesional, seleccionar todo, y nos abrimos y entonces ya nos vuelve a sacar toda la información. ¿Cómo quito los filtros? Pues sencillo, ¿ves? Por ejemplo, si veis que si vengo aquí, ordenar y filtrar, veis que aquí el filtro, la pestañita, es como si estuviera activa. Si le doy, lo desactivo y automáticamente ya tengo los filtros libres. O bien puedo coger y decir, pues mira, le vuelvo a hacer filtro y ya está. Los filtros, bueno, aparte de la posibilidad de decir, oye, pues mira, por ejemplo, claro, aquí, por ejemplo, dentro de lo que es el trabajador, pues claro, aquí nos da que de la A a la Z o ordenar incluso por color, es decir, podríamos tener un color personalizado. Departamento, pues evidentemente como es una variable alfanumérica, también la alfanumérica significa de letras, para que nos entendamos. Te lo va a ordenar de la A a la Z y de la Z a la A. En las categorías profesionales, pues lo mismo, porque son, bueno, pues son variables de letras y entonces tenemos de la A a la Z y de la Z a la A. Fecha de alta. Aquí sí que ya tenemos filtros personalizados. Y entonces los filtros de fecha, por ejemplo, ¿veis? Pues aquí tenemos que antes, después, entre, mañana, hoy, ayer. Pues fijaros que aquí tenemos o filtros personalizados en los cuales, por ejemplo, podríamos saber, pues en una fecha concreta, qué trabajadores fueron de alta. Entonces, por ejemplo, pues podríamos decir entre